Bienvenidos todos a este curso de termodinámica del equilibrio químico que hemos acordado en llamar económicamente Termo 4. ¿Sí? Muy bien, en la sesión anterior llegamos al final a esta reacción que tenemos ahí en el pizarrón. Y vamos a suponer que esa reacción ocurre a 25 grados Celsius y una atmósfera. Decíamos la vez pasada que desde luego la delta H de esa reacción, el cambio de entalpía normal de reacción, pues va a quedar en función de las deltas H de formación, así, ¿verdad? Hay 6 moléculas de CO2, entonces habrá que multiplicar 6 por la delta H de formación molar del CO2. Hay 3 de agua, entonces habrá que multiplicar 3 por la delta H de formación molar normal del agua. Y correactivos viene un solo compuesto, ¿verdad? que es el benceno. Entonces habrá que restarle 1, porque la vez pasada llegamos a una ecuacioncita que le pusimos doble marco y que ustedes deben tener seguramente anotados por ahí en su cuaderno. La ecuación a la que llegamos es esta. Y ya se les olvidó. Y le pusimos 2 marcos, ¿sí? Le habíamos puesto inicialmente 1, pero después dije, no, vale la pena que le pongamos 2, porque esa misma recetita va a funcionar para muchas otras propiedades termodinámicas, no nada más la entalpía, sino para muchas otras, pero va a ser la misma recetita, ¿no? La misma recetita. ¿De acuerdo? Bueno, pero dijimos que estas pues se encontraban experimentalmente, ¿no? Experimentalmente. Claro, después jugando ya, conociendo unas, pues se puede despejar otras si se desconoce, ley de Hess, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces se hacen las tablas. Y yo les hacía a ustedes por allí, en versión electrónica, una tabla de propiedades termodinámicas que les he pedido reiteradamente que tengan impresa, y seguramente ya la tienen, ¿no? No tengo por qué dudarlo. Y aprovecho, esto no es un ciclo de cine, esto es un curso. Entonces tienen que ir tomando notas. ¿Qué hacen ustedes en sus cursos presenciales? Pues están oyendo la clase y tomando notas. Pues aquí es la misma cosa. Aquí estoy yo dando la clase, pero ustedes deben tomar notas, ¿no? Porque al rato pues van a estar perdidos por ahí en el espacio, ¿no? Entonces, esto no es un ciclo de cine, esto es un curso, ¿sí? Bueno, en esa tabla de datos termodinámicos hay una columna. La primera columna en la tabla, si la tienen a la mano, obsérvenla. Primero, un poco la carátula, porque no la comenté completamente. Fíjense, en la tabla, ya en la tabla, la columna de la extrema izquierda es un número, está la fórmula condensada de los compuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa? La fórmula química reducida a la mínima expresión. Pero como puede haber isómeros, es decir, sustancias que tengan la misma fórmula condensada, pero que sea diferente estructura química, por eso la siguiente columna trae el nombre de la sustancia. ¿La están viendo ahí en su versión impresa? Pues véanla, ¿sí? La siguiente columna, una columna muy delgadita, está el estado de agregación. Ayer les decía que esta tabla en particular tiene la enorme ventaja de que trae datos de propiedades termodinámicas para una misma sustancia en gas, líquido y sólido. No de todas, pero sí de muchas lo trae. Entonces eso es muy útil, ¿sí? La siguiente columna son deltas H de combustión. De combustión. Y si son de combustión, la energía que se cede es negativa. Es decir, el sistema cede energía. El proceso es exotérmico, ¿sí? Como todos los valores de delta H de combustión son negativos,
Aquí el autor de la tabla, para ahorrarse tinta y no estarle poniendo menos, a todos los datos, mejor le puso menos en el encabezado, ¿no? Entonces, menos delta H de combustión, pues sí. Y así se ahorró mucha tinta, ¿no? La siguiente columna es delta H de formación. La delta H de formación. Estas. ¿Sí? A 25 grados Celsius. Esos son los valores que están tabulados. ¿Sí? Nada más que esos valores están en kilocalorías. Hay que tenerlo en cuenta. Porque nosotros en los cálculos que normalmente vamos a hacer, lo vamos a hacer en calorías. Todos los cálculos van a ser en calorías. Y estos datos están en kilocalorías. Entonces hay que tener cuidado al leer. ¿Sí? Si yo leo menos 94.2, son kilocalorías. Por lo tanto, en calorías serán 94.200. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy presente porque si no van a regarla y los resultados a los que van a llegar pues son totalmente equivocados, ¿no? Y después, conforme avancemos ya en el curso, ya vamos a seguir viendo las siguientes columnas, ¿no? Muy rápidamente, la siguiente es la delta G de formación. Ustedes ya saben de sus profundísimos cursos de Termo 3, que es la delta G, entropía, A, B y C para el del polinomio, perdón, para la CP, etc. Lo que nos interesa ahorita es la columna de las delta H de formación. Yo ya los consulté en la tabla y aquí los anoté. Verifíquenlos. Búsquenlos ustedes. No, pues ya lo sacó el profe. No. De lo que se trata es que sepan hacer ustedes. Entonces, estos datos que yo saqué de esa tabla, verifíquenlos. ¿Sí? Y lo puse tal como está en la tabla. Kilocalorías. Si yo quiero hacer el cálculo en calorías, pues entonces tengo que cambiarlo. Por eso dejé aquí una columna vacía, ¿no? Este ya se está muriendo. Si yo lo quiero en calorías, ¿qué hago? Pues multiplico por 1000, tan fácil como eso. Entonces serán menos 94.052 calorías. Aquí serán menos 57.798. Acá serán 19.820. Esto es algo que tenemos que tener presente siempre. Esas cantidades están en kilocalorías. Entonces, o trabajamos en kilocalorías o trabajamos en calorías, pero que sepamos qué estamos haciendo, ¿no? ¿No le falta el signo de menos? No, porque es positivo. Claro. Sí. Qué bueno que lo preguntaste. ¿Eso qué significa? Que la reacción de formación mediante la cual se obtiene CO2 es exotérmica. Que la reacción mediante la cual se obtiene agua es exotérmica. Que la reacción de formación mediante la cual se obtiene benceno es endotérmica. ¿Sí? Ese es el significado del signo, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ¿y entonces qué? Yo quiero calcular la delta H de esa reacción a 25 grados Celsius y una atmósfera. Ya dijimos que el cerito indica a una atmósfera, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo le hago? Pues ya estuvo. Ya tengo en mi tablita las deltas H de formación del CO2, del agua y del benceno. Pues ya estuvo, ¿no? Y entonces la delta H de esa reacción A298, vamos a aclarar a qué temperatura lo estamos calculando, va a ser entonces igual a que, de acuerdo a esta ecuación, pues entonces va a ser 6 por el valor de la delta H de formación del CO2. Más 3 por la delta H de formación del agua. Menos la delta H de formación del benceno. ¿Estamos de acuerdo?
Hacemos operaciones y eso me resulta, aquí tengo el resultado ya, menos 757.526 calorías por mol de benceno. Y aquí hay un detalle importantísimo. Yo siempre tengo que indicar, sin lugar a dudas, cuál es mi base de cálculo. Esto que calculé es por cada mol de benceno. Yo podría haber puesto por 6 moles de CO2 o por 3 moles de agua. Sin embargo, es costumbre, cuando es posible, tomar como base aquel que aparece en una sola mol. Más práctico, ¿no? Por supuesto, es más práctico, más económico. Por eso, pero sí tengo que... Es igualmente válido, ¿eh? Si yo hubiera aquí puesto por 6 moles de CO2, ¿está bien? Pero es más incómodo, más latoso, ¿sí? Como quiera que sea, siempre tengo que indicar mi base de cálculo. Este valor que obtuve es cierto cuando reacciona a una mol de benceno. ¿Qué pasa si es el doble? Si esa reacción la multiplico por 2, bueno, el resultado va a ser el doble. Tengo que indicar. Eso es por 2 moles de benceno. Entonces, importantísimo. Fíjense, ya van 3 cosas que tenemos que verificar siempre. Que la reacción esté balanceada. Que esté indicado el estado de agregación de reactivos y productos. Tercero, indicar la base de cálculo. Siempre. ¿Sí? No se vale nomás poner menos 750.200 calorías. Si me ponen eso en un examen, se los pongo mal, ¿eh? Me tienen que indicar la base de cálculo. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Sí. Bueno, pues, esto está muy fácil, ¿no? Busco en mi tabla, para cualquier reacción, la que sea, busco en mi tabla las deltas H de formación y tran. Ya estuvo, sustituyo y calculo, se acabó. ¿Sí? Está muy sencillo. Sí. Si la reacción ocurre a 25 grados Celsius. ¿Y si no? ¿Qué me pongo a llorar? Hago las adecuaciones. Tengo que resolver ese problema de alguna manera, ¿no? Entonces, a 25 grados Celsius está re fácil, ¿no? No tiene ningún problema. Bueno, pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, y si esa reacción ocurre a 700 Kelvin? ¿Qué hago? Pues transformo de ese... Algo tengo que hacer, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, muy bien. Afortunadamente para nosotros, entalpía es propiedad de estado. ¡Tatán! ¿Qué es eso? Que no importa la trayectoria. El cambio de entalpía de un proceso cualquiera solo depende de dónde a dónde voy y no cómo ni por dónde. Eso es una propiedad de estado. Y entalpía, para nuestra fortuna, es propiedad de estado. ¿Sí? ¿Y eso qué? Pues si la entalpía es propiedad de estado y lo que yo ando calculando son entalpías, quiere decir que yo puedo inventar la trayectoria que se me pegue mi gana, siempre y cuando yo parta del estado inicial y del estado final que me están poniendo como condición. Mientras yo parta del mismo estado inicial y llegue al mismo estado final, la trayectoria que yo siga no importa. La delta H va a ser la misma. ¿Sí me expliqué? Fíjense qué importante es eso.
Porque entonces yo puedo inventar la trayectoria que me convenga. Dicho de otro modo, vamos a suponer que la reacción que estábamos viendo, ¿sí?, ocurre a 700 Kelvin, no a 25, no a 298 Kelvin, sino a 700. Bueno, la trayectoria que yo podría escribir sería la siguiente: reactivos. Mis reactivos van a estar a 1 atmósfera, eso lo voy a mantener por el momento, ya más adelante nos vamos a pelear con otras presiones. A 1 atmósfera y 700 Kelvin. Y lo que me están diciendo es que mi reacción va a ocurrir a esa temperatura y esa presión. Y entonces esta la voy a indicar así, a ver si estamos de acuerdo. Dijimos que no hacía falta poner ese, es suficiente con eso. Está implícito, ¿no? La escala de temperaturas termodinámica es la Kelvin, ¿sí? Entonces está implícito ya, es decir, pues, se entiende que son 700 Kelvin. Bueno, reactivos puntos. ¿Cómo calculo eso directamente? No sé. Yo no sé cómo se hace eso. ¿Sí? Pero entalpía es propiedad de estado. Y entonces yo creo, invento la trayectoria que me convenga. Que pueden ser muchas. Una que se me ocurre ahorita podría ser esta, ¿no? Voy a enfriar mis reactivos hasta 298 Kelvin. Después voy a suponer que la reacción ocurre a 298 Kelvin. Y esto sí lo sé hacer. Lo acabamos de hacer ahorita. Y aquí sería la delta H de la reacción a 298 Kelvin. Y después voy a calentar mis productos hasta 700 Kelvin. Estoy partiendo del mismo estado inicial y estoy llegando al mismo estado final. La entalpía calculada así y la entalpía calculada así me tiene que dar lo mismo. Porque entalpía es propiedad de estado. Y solo depende de qué estado parto y a qué estado llego. ¿Cómo o por dónde anda valiendo? ¿Sí me explico? Esto lo sé hacer. Y esto también, nomás que ya no se acuerdan. Aquí sería una delta H de enfriamiento, ¿estamos de acuerdo? Estamos a presión constante, una atmósfera. Entonces aquí estoy enfriando. Por lo tanto, el calor que voy a tener que sacarle al sistema para enfriar, pues es una delta H de enfriamiento. Y acá voy a calentar. Entonces, muy originalmente lo voy a llamar delta H de calentamiento. La suma de la delta H de enfriamiento más la delta H de reacción a 298 más la delta H de calentamiento tiene que ser igual a la delta H de reacción a 700 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Qué chulada, ¿verdad? Pero esto resulta así de simple porque estoy peleándome con una propiedad de estado. Si fuera de trayectoria en la torre, ¿no? Afortunadamente no lo es, ¿no? Bueno, la delta H de reacción a 298 no es bronca. Ya lo sabemos hacer. Bueno, ahora, ¿cómo calculo la delta H de enfriamiento? Si ustedes se acuerdan, delta H pues calcular así, que se parece mucho, perdón, se parece mucho a la del delta U, no más que delta U es cuando el volumen es constante. Delta H es cuando la presión es constante.
¿Se acuerdan qué es entalpía? Es el calor que se absorbe o se cede durante un proceso que ocurre a presión constante. Entonces la CP que tengo que usar, pues es a presión constante. ¿Estamos de acuerdo? Y de esto hay tablas. En las propias tablas están ahí, porque esta CP es un polinomio de ese tipo. Y ahí en la tabla están A, B y C para diferentes compuestos. ¿Sí? Pues ya estuvo. ¿Sí? Ya estuvo. Pero aquí tengo reactivos. ¿Sí? Entonces, fíjense, la delta H de enfriamiento va a ser igual a qué. A ver, sumatoria para reactivos va a ser la integral. Porque esta otra vez la podemos escribir como diferencial, después integrar y bla, 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 ¿no? Fíjense que aquí estoy usando n, no estoy usando nu. Dijimos que nu era el coeficiente estequiométrico. Aquí n son las moles que están presentes. Yo aquí puedo tener... ¿Qué quiero decir con eso? A ver, ¿qué cosa es el aire? Según los libros, una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Digo según los libros porque basta con asomarse y ve uno que lo que realmente estamos respirando es un aerosol, ¿no? Ahí gases con una bola de sólidos en suspensión y porquería y media, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con el aire de los libros, oxígeno y nitrógeno. Voy a quemar carbón. Y voy a suponer que ese carbón es carbono puro, lo cual no es cierto, pero vamos a suponer. Carbón, grafito, y lo voy a quemar con oxígeno para que me dé CO2. ¿Está balanceada? Sí. ¿Estoy indicando el estado de agregación? No. Bueno, pero fíjense, que voy a comprar oxígeno puro para quemar el carbono. Pues solo que esté yo loco, ¿no? Ahí llamo a Crioinfra y le digo, ¿me traen por favor un tanque de oxígeno puro? Porque voy a quemar, en mi parrilla voy a encender carbón. Bueno, si está re loco, pero llévale lo que pide, ¿no? Bueno, ahí va. No, lo voy a hacer con aire. Lo voy a hacer con aire. Y el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿y qué? Voy a poner exactamente lo que necesito de aire. Pues no, voy a echar de más, ¿no? No me lo cobran. El aire es de gorra, todavía es de gorra, no anden diciendo porque a lo mejor a alguien se le ocurre cobrar por el aire. Entonces, como a Santana se le ocurrió en su momento cobrar por las ventanas, ¿no? Detalle de nuestra historia que de ahí les dejo de tarea. Bueno, yo voy a proporcionar aire en exceso. Vamos a suponer que yo alimento aire con un 20% en exceso sobre el oxígeno que necesito. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, entonces lo que voy a alimentar de oxígeno, pues no va a ser una mol. Si va a ser con 20% en exceso, pues entonces lo que yo voy a alimentar es 1.2 moles de oxígeno por mol de carbono. ¿Y a eso cuánto lo va a acompañar de nitrógeno? Pues fácil. Si la proporción es 79 a 21, pues entonces hago esto. 79 a 21 por 1.2 me va a dar el oxígeno que necesito, que ha de dar por ahí que será como 9. Es lo de menos, ahorita es lo de menos. ¿Vale? 9 moles, vamos a decir que es 9 moles por mol de carbono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a enfriar aquí? Pues todo eso.
1 mol de carbono, 1.2 moles de oxígeno y 9 moles de nitrógeno. Eso es lo que voy a enfriar. Todo lo que está presente. Ni modo que diga yo, nomás calientes en los que van a reaccionar. No, pues sí lo puedo decir, pero no van a pelar, ¿no? Así como ustedes, ¿no? Entonces, yo aquí voy a enfriar todo lo que esté presente. Por eso estoy poniendo N. Porque dijimos que N me va a indicar las moles presentes en un momento dado. Nu es el coeficiente estequiométrico. ¿Vamos bien? Bueno. Muy bien, entonces así calculo la delta H de enfriamiento. Y la de calentamiento, pues la misma historia. ¿Sí? Exactamente la misma historia. Mi delta H de enfriamiento va a quedar entonces con, pues va a ser la integral. Fíjense, aquí sería, ya vamos a sustituir los valores. Voy a enfriar desde 700 hasta 298. ¿Sí? Estoy en este paso. Voy a enfriar de 700 a 298. Y acá voy a calentar de 298 a 700. ¿Pero qué voy a calentar? Todos mis productos. ¿Y en esos productos qué va a haber? Pues si es esta reacción, va a haber CO2, pero también va a estar el nitrógeno, que es inerte, que no reaccionó, porque no interviene en la reacción. Y va a estar el oxígeno que sobró, que no reaccionó, que estaba de más. Todo eso es lo que voy a calentar. Y entonces yo aquí tengo que decir que esto es la sumatoria para mis productos de las moles presentes. Por su CP. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ahora, muy bien. Vamos a seguir. Entonces aquí ya tengo la delta H de enfriamiento. Aquí ya está aquí es el calentamiento. Ustedes no me dijeron. Esta es la de calentamiento, estamos aquí, ¿no? Bueno, ya tenemos la delta H de enfriamiento, ya tenemos la delta H de calentamiento, la delta H de reacción a 198, ya sabemos cómo. Y entonces, ¿cuál es la delta H de mi reacción? A 700. Pues va a ser igual a la delta H de enfriamiento. Aquí está. Integral de 700 hasta 298 de la sumatoria de los reactivos, moles presentes, ¿vamos bien? Luego, la delta H de reacción a 298. Y luego, la delta H de calentamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? Bueno, ahora fíjense. ¿Qué pasa si en los límites de esta integral les doy la vuelta? No puedo hacer el cambio de signo. Y entonces yo puedo escribir esto así. ¿De acuerdo?
Fíjense que esta y esta, las dos integrales, tienen los mismos límites. Y son funciones de las mismas variables. Entonces las puedo agrupar en una sola. Dicho de otra manera, esto yo lo puedo escribir así. Voy a factorizarte aquí, más cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que fíjense, aquí está el nitrógeno, que no reacciona. Acá también está el nitrógeno, que alimenté. Aquí está el exceso de oxígeno, está todo el oxígeno que alimenté. Aquí está el oxígeno que no reaccionó. Bueno, al revés. ¿Sí me explico? Total, a fin de cuentas, esto va a ser esto. Lo puedo escribir así, a ver si estamos de acuerdo. A mí siempre se me olvida ponerle este cerito, pero es importante. ¿Sí lo ven? Aquí está el nitrógeno, que no reaccionó, también está acá. 9 moles de acá, y menos 9 de acá, pues los elimino. Aquí hay el exceso de oxígeno, que no reaccionó. Aquí está todo el oxígeno. Si lo resto, pues nomás me queda el exceso. Nomás me queda lo que reaccionó. ¿Sí está claro? Vale, no es. Productos. Aquí está el nitrógeno y en reactivos está el nitrógeno. Está en esta suma y está en esta suma. Pues ¿para qué lo sumo? Si se va a cancelar a fin de cuentas, pues mejor no lo considero. Aquí, en mis productos, está el exceso de oxígeno que no reaccionó. Aquí está todo el oxígeno que alimenté. Bueno, pues lo resto y ¿qué me queda? Pues lo que reaccionó. Entonces los excesos, los inertes, etcétera, se cancelan. Y por eso me queda delta Cp de reacción, que seguiría ahora sí la recetita. Ahora sí. Ahora sí serían nu, porque ya los excesos e inertes ya los eliminé. ¿Sí quedó claro? Y esta es la misma recetita a la que le pusimos doble marco el otro día. La misma. Nomás que en vez de ser entalpía de formación, ahora SP. Pero es la misma receta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta ecuación que está aquí, esta ecuación se llama ecuación de Kirchhoff. Persson. Ecuación de Kirchhoff-Persson. Y esa me permite calcular la delta H de reacción a cualquier temperatura. Voy a repetir aquí lo que no escribí.
la escribo en términos generales, yo diría delta H normal de reacción a cualquier T, aquí 700, pero a cualquier T, va a ser igual a la delta H de reacción a 298 más la integral desde 298 hasta T de la delta Cp de reacción. Esta es la forma general de la ecuación de Kirchhoff-Persson. ¿Sí? Esta es Kirchhoff-Persson. ¿Estamos de acuerdo? Y esa ecuación es muy importante. Yo también le voy a meter otro marco. ¿Qué hora? Yo quiero la delta H de X reacción a cualquier temperatura. Ah, pues ya sé. Ya sé qué tengo que hacer. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión es aplicar eso. Vamos a calcular la delta H en una reacción cualquiera a X temperatura, ¿no? Y vamos a hacerlo ya en términos más realistas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner exceso de algún reactivo para que podamos observar todo esto, ¿no? Entonces aquí. ¿De acuerdo? Por favor, consíganse un cuaderno cuadriculado. De hecho, de lo que se trata es tomar nota. Yo les recomendaría un cuaderno cuadriculado, porque vamos a hacer muchas tablas, vamos a hacer muchas gráficas, y eso ayuda, ¿no? Siempre un cuaderno cuadriculado. Pero tomen notas, tomen notas. Repito por enésima vez, este no es un ciclo de cine, es un curso. Entonces, tomen notas. ¿Sí? Repito, si quieren ver el video está bien, pero después repítanlo y tomen notas de lo que se dice. ¿Sí? La ventaja de que estén ahí en YouTube, todos estos, pues es que los pueden ver las veces que se les dé la gana, ¿no? Entonces, ¿qué dijo ahí? Bueno, pues lo vuelven a pasar y lo ven. ¿Sí? La ecuación fulana se me escapó, pues lo pasa y la encuentran. ¿Sí? No es como en clase presencial, ¿no? Ahí ya dije y ya me fui, ¿no? Aquí tienen la ventaja de que pueden repetir N veces el video, ¿no? Alguna ventaja debió tener esto, ¿no? De alguna manera. Bueno, muy bien, pues nos vemos entonces en la próxima sesión.